Nosotros creemos que ya es momento de darle solución al conflicto que mantiene la población con el gobierno de la clase dominante, con el gobierno del empresariado. Y esta solución no puede venir, como se ha hecho hasta el momento, con la aplicación del palo y el garrote contra el pueblo y sin discutir el fondo de las propuestas del pliego de peticiones que ha realizado el pueblo ecuatoriano. En materia de combustibles, hace rato se cayeron ya las mentiras respecto de la existencia de subsidios a los combustibles. Tanto es así que el año pasado, en 2021, la misma Asamblea Nacional ya censuró al exministro de Energía, René Ortiz, precisamente por los decretos del alza del precio de los combustibles y por no tener un sustento técnico para hacerlo. Y la base para haber tomado esa resolución de censura fue precisamente los cálculos que los trabajadores de la energía y el petróleo realizamos para determinar de que no existe subsidio desde 2019 hasta ahora en los combustibles y que tampoco se ha transparentado las cifras de cálculo que usa el gobierno para determinar que existe tal subsidio. La mentira ha llegado a tal punto de que el día de hoy podemos escuchar cuñas radiales pagadas por el Estado, en donde dice que la rebaja de 10 centavos en el galón del combustible significa que nos están regalando a todos nosotros un salario básico al año. Bajo la misma lógica del gobierno, nosotros podríamos decirle que cada mes que nos subieron 10 centavos en los combustibles, nos quitaron un salario básico al año. No puede seguirse debatiendo de esa forma. Los cálculos, cuando se hacen de manera correcta, entendiendo de que nosotros somos un país que produce petróleo y derivados, y que importa únicamente una parte de lo que se consume en el país, a números gruesos, más o menos el 35% de lo que se consume localmente se produce en el país. El 65% se importa. Y lo que no nos han dicho también es que nosotros también somos exportadores de derivados. En la cadena de producción de combustibles, para la producción local, nosotros no podemos usar como referencia el precio internacional de los derivados. Tenemos que usar el costo de producción, que viene determinado por el costo de producción de un barril de petróleo, que es alrededor de $17 por barril, y no los 100 que cuesta internacionalmente, el costo de transporte y el costo de refinación de ese barril de petróleo. Y cuando hacemos los cálculos correctos, encontramos que ya en 2019 había alrededor de $159 millones en utilidades en toda la cadena de producción y distribución de combustibles. Porque lo que se hace es sumar los costos de producción local más los costos de importación para todos los combustibles y al mismo tiempo sumar los ingresos que se obtiene por la venta interna de combustibles y los ingresos que se obtiene por la exportación de ese residuo que generan las refinerías y que se ha dicho que no sirve para nada, pero que en la práctica se exporta y solamente el año pasado representó cerca de $800 millones en ingresos para el Estado. El año pasado, ya 2021, después de haber subido el precio de los combustibles, toda la cadena de producción representó una utilidad de $683 millones en positivo. Eso quiere decir que no existe subsidio, que le ingresaron, producto de la producción y comercialización de derivados, le ingresaron $683 millones al Estado. Y este año, tomando en cuenta que ha habido una elevación internacional del precio de los derivados, la utilidad que tenemos ya en los 5 meses de enero a mayo que se ha publicado en los informes estadísticos de Petroecuador, haciendo los cálculos correctos, es alrededor de $34 millones. Por supuesto que es una utilidad inferior a la del año pasado, pero de todas maneras es una utilidad y no se puede hablar de subsidio. Y si hacemos una proyección a final de año, con esa misma tendencia tendríamos una utilidad en todo el proceso de derivados de alrededor de $82 millones para el 2022. Paralelamente, lo que no nos dicen también es que la subida del precio internacional beneficia también los ingresos a la caja fiscal. Si comparamos los ingresos por venta y exportación de petróleo del año pasado, de enero a mayo se obtuvo alrededor de $2.600 millones en ingresos por exportación de petróleo. Este año tenemos alrededor de $3.600 millones en ingresos en el mismo periodo, lo que representa $1.000 millones más, que deberían servir para satisfacer las necesidades de educación y de salud, que al momento no están siendo satisfechas por el gobierno nacional. Nuestra pregunta es, ¿a dónde están yendo los recursos? Si es que la elevación del precio de los combustibles, como se ha demostrado en la vida cotidiana, generó un alza del costo de la vida, lo lógico es que se discuta con la ciencia y la técnica, y no con mentiras ni con el palo, la reducción de ese precio de los combustibles para beneficiar a la población en general. Y lo lógico es también que se dé respuesta respecto de los recursos adicionales que estamos recibiendo como Estado ecuatoriano por el elevado precio del petróleo y su utilización en los servicios básicos y sociales. ¿Por qué tenemos falta de medicinas en los hospitales y tenemos $1.000 millones adicionales en 5 meses de ingresos petroleros? ¿A dónde está yendo el dinero de los ecuatorianos, del petróleo de los ecuatorianos? Entonces, el llamado que hacemos nosotros al gobierno nacional es a transparentar primero sus fórmulas de cálculo, que nos determinan de dónde sacan ese salario básico que supuestamente nos ahorran a todos nosotros al año al bajarnos 10 centavos en los combustibles.
Y que también nos transparenten cómo es que han llegado a calcular el supuesto subsidio, tomando en cuenta que si ustedes revisan la proforma presupuestaria de todos los años, en ninguna de las cuentas de gasto, de egresos del presupuesto, se encuentra la cuenta de subsidio de los derivados. Esa cuenta simplemente no existe. Y esa es la razón por la que también nosotros llamamos a que se transparenten las cifras, se transparenten los cálculos y debatamos de manera técnica la solución, la salida a este paro nacional en el que está todo el país envuelto. Muchas gracias.